La sala estaba llena, los inversionistas esperaban, el CEO sonreía, hasta que se dio cuenta del error. El traductor no apareció y nadie allí hablaba inglés. Nadie, excepto ella. La secretaria. La misma a la que todos ignoraban. La misma a la que él mandaba callar. La misma que servía café y escuchaba todo en silencio. Pero ese día, quien siempre callaba, habló. Y cuando empezó a traducir, toda la sala se detuvo. Quédate hasta el final. Porque lo que hizo esta mujer demostró que la inteligencia vive donde nadie presta atención. Larisa caminaba por el pasillo con pasos suaves, equilibrando una bandeja con café y vasos de agua. Sabía que nadie allí realmente la veía. Al menos, no más allá del uniforme impecable y la credencial colgando de su cuello. Era la secretaria. Esa que organizaba agendas, atendía reuniones, anotaba recados y desaparecía enseguida. Invisible, silenciosa, conveniente. Esa mañana, el ambiente en la oficina era tenso. Una reunión con inversionistas internacionales estaba marcada para las 10 en punto, y el CEO de la empresa, Renato Vilela, ya andaba por los pasillos como un general en el campo de batalla. Larisa, la llamó con impaciencia. ¿Qué haces aún con eso en la mano? Anda a confirmar si la sala ya está lista. Ella se apresuró sin responder. Y después trae agua mineral francesa, no esa embotellada nacional. Estos tipos son exigentes. Larisa tragó en seco. Ni siquiera la miró a los ojos. Solo pasó por encima de su presencia, como si fuera parte del mobiliario. En la sala de reuniones, ella arregló las sillas, revisó el proyector y organizó los blocs de notas. Todo estaba limpio, alineado, perfecto. Le gustaba hacer las cosas bien, aunque nadie lo reconociera. Larisa trabajaba en esa empresa desde hacía casi 2 años. Era eficiente, puntual, discreta, con una formación sólida. Pero por falta de oportunidades y circunstancias de la vida, aceptó el cargo de secretaria administrativa justo después de volver de un intercambio con beca. Sí, hablaba inglés. Con fluidez. Pero nunca se lo dijo a nadie. Ya había intentado más de una vez demostrar que podía ayudar con tareas mayores, pero siempre era silenciada con frases como: eso no es parte de tu función. Concéntrate en mantener el café caliente. Tienes perfil de apoyo, no de estrategia. Aprendió a no insistir. Ese día, todos estaban especialmente nerviosos. Los inversionistas eran de alto nivel, representantes de una multinacional estadounidense con planes de expansión. La negociación podía cambiar el rumbo de la empresa. La traductora está confirmada, ¿verdad?, preguntó Renato, parándose en la puerta del despacho de Larisa. Sí, señor. Confirmada para las 9:45, respondió ella con voz tranquila. ¿Habla bien o es de esas que se traban a mitad de frase? Es profesional, dijo Larisa. Ya ha trabajado en eventos internacionales. Renato resopló. Espero que sí. No podemos hacer el ridículo. Ella quiso decir, no necesitan una traductora. Quiso decir, puedo ayudar si ella no viene. Pero se quedó en silencio. Sabía que con ese hombre cualquier intento de mostrar valor sería interpretado como atrevimiento. Y el atrevimiento, en su cabeza, era sinónimo de insubordinación. A las 9:40, la recepcionista avisó que los estadounidenses ya habían llegado. ¿Y la intérprete?, preguntó Renato, impaciente. Aún no. Él miró el reloj y giró sobre sus talones. ¿Esta gente cree que puede jugar con nuestro tiempo? Larisa pasó por recepción y vio a los 3 ejecutivos extranjeros sentados, revisando papeles. Reconoció el acento de uno de ellos, entendió la frase dicha en voz baja. Hope this meeting isn't a waste of time. Espero que esta reunión no sea una pérdida de tiempo. La frase la golpeó profundamente. Sintió el rostro arder, una vergüenza anticipada, porque sabía lo que se venía. Renato reapareció en recepción minutos después, con el teléfono en la oreja y una expresión cerrada. La intérprete canceló, dijo seco, mirando a Larisa como si fuera culpa suya. Se sintió mal y va camino al hospital. Mandó mensaje ahora.
Larisa se congeló. ¿Y ahora? Ahora nos arreglamos como podamos, dijo él, irritado. ¿Sigues aquí? Ve a organizar el frigobar de la sala. Ella abrió la boca, dudó, y volvió a cerrarla. No era el momento. No con él en ese estado. Pero por dentro, algo comenzaba a hervir. En la sala de reuniones, los ejecutivos se levantaron para saludar. Renato sonrió tenso, hizo un gesto amplio indicando las sillas. Todos se sentaron. Hello, everyone, se arriesgó, con un acento cargado y la pronunciación trabada. Los ejecutivos se miraron entre sí. Larisa, desde la cocina, escuchaba todo. Su voz intentando articular frases memorizadas. Las pausas. Las risas incómodas. El creciente malestar. Se acercó a la puerta con pasos silenciosos, observó por la rendija de vidrio. La reunión claramente no fluía. Renato sudaba, intentaba mostrar gráficos en el proyector, usaba palabras inconexas, risas nerviosas, gestos exagerados. Los extranjeros no ocultaban su incomodidad. Fue entonces cuando Larisa oyó: "This is unacceptable. Let's reschedule". Esto es inaceptable. Vamos a reprogramar. Los inversionistas se levantaron, murmurando entre ellos. La negociación estaba a punto de irse al traste. Ella no lo pensó. Simplemente abrió la puerta. Con permiso. Todos giraron la cabeza hacia ella. Renato abrió los ojos como platos. ¿Qué haces aquí? Ella dio un paso adelante. ¿Puedo intentar ayudar? Hablo inglés. El silencio fue inmediato. Los inversionistas se miraron entre sí. El CEO, parado al lado de la mesa, tardó en entender lo que acababa de oír. ¿Tú qué? Repitió Renato, entre la risa y el desprecio. Hablo inglés, señor, repitió Larisa con calma. Puedo ayudar, si usted me lo permite. Él resopló, sacudiendo la cabeza. Larisa, eres secretaria, no traductora. Esta reunión involucra millones. No es momento para que juegues a ser intérprete. Ella mantuvo la postura, pero ya le hervía la sangre. No estoy jugando. Solo intento evitar que la reunión fracase por falta de traducción. Estudié en el extranjero, tengo dominio técnico y sé exactamente de qué trata esta presentación. Puedo ayudar, aunque sea solo para resolver la situación por ahora. Renato soltó una risa burlona. ¿Y realmente crees que este era el momento para lucirte? Ella tragó saliva, pero antes de poder responder, uno de los ejecutivos extranjeros dijo algo con ligera impaciencia. Renato no entendió. Miró alrededor, perdido. Entonces Larisa se volvió hacia los inversionistas, y con naturalidad, comenzó a explicar en inglés con claridad, postura y fluidez, como quien ya había hecho eso 1000 veces. Tuvimos un imprevisto con la intérprete, señores. Pero puedo ayudarles con la traducción, si están de acuerdo. El ambiente en la sala cambió. Los hombres asintieron y se acomodaron nuevamente en sus sillas. Renato miró a Larisa como si estuviera viendo una sombra levantarse. Luego, sin alternativa, asintió con un gesto breve e impaciente. Está bien, adelante, dijo, como si le costara el alma. Larisa tomó el control del proyector y asumió la cabecera de la mesa. Su voz era serena, pero firme. Alternaba entre los dos idiomas con dominio, traduciendo frases, explicando datos, manteniendo un tono profesional y la seguridad de quien no estaba allí para improvisar. Los ejecutivos comenzaron a prestarle más atención a ella que a cualquier otro material. Las preguntas comenzaron a surgir. Querían detalles, y Larisa respondía con claridad, explicando incluso puntos que no estaban en las diapositivas y que ella había aprendido en silencio, escuchando reuniones anteriores. Mientras tanto, fuera de la sala, algunos empleados se agolpaban discretamente cerca del vidrio. Rosana, del departamento contable, abría los ojos de par en par. Gente, ¿es Larisa la que está haciendo la traducción? ¿Larisa? ¿La del café? Murmuró otro. Está traduciendo todo, comentó un tercero. Su inglés es perfecto. Dentro de la sala, empezaron a surgir elogios, ahora con gestos, sonrisas y miradas de respeto.
Uno de los ejecutivos se giró hacia Larisa y le dijo algo con evidente admiración. Ella respondió con naturalidad, agradeciendo. Y aunque algunos no entendieran el idioma, era claro. Se había ganado el respeto de todos. Renato cruzó los brazos, visiblemente incómodo. Pasaba las páginas de la presentación como si quisiera terminar cuanto antes. Pero ya era tarde. La estrella de la reunión ya no era él. Larisa seguía firme. Tradujo la propuesta de expansión de la empresa, explicó los gráficos comparativos y contextualizó los datos del mercado internacional con facilidad. Demostró que sabía lo que decía, y aún más, que sabía escuchar. Al final de la presentación, uno de los ejecutivos se levantó y le estrechó la mano. Le dijo algo directo, mirándola a los ojos. Ella sonrió y tradujo. Dijo que sin mí la reunión habría sido un desastre y que quedó impresionado con la claridad de la propuesta. Renato no reaccionó, solo asintió con la cabeza de forma seca. Otro ejecutivo, más mayor, se acercó a ella e hizo un breve elogio. Larisa simplemente agradeció y los acompañó hasta la salida, cerrando la reunión con la misma elegancia con la que la había comenzado. Cuando la puerta se cerró, el silencio en la sala era otro. Un silencio incómodo, denso. Renato seguía sentado, sin decir nada, mirando fijamente la pantalla negra del proyector. Larisa recogió los papeles con calma, los apiló con precisión. Finalmente, él habló. ¿Desde cuándo hablas así? Ella lo miró directamente. No había rabia en su mirada, solo la firmeza de quien ha callado por mucho tiempo. Desde antes de entrar aquí, señor. Hice un intercambio con beca, estudié en el extranjero. Intenté demostrarlo algunas veces, pero usted nunca me escuchó. Él desvió la mirada. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque usted nunca preguntó. Él bajó los ojos. No pidió disculpas. No la elogió. Pero tampoco dijo nada más. Ella cerró la carpeta, ajustó la credencial en su cuello y se giró para salir. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo un segundo. Podemos servir café, señor. Pero eso nunca ha impedido a nadie entender el mundo entero. Y entonces se fue. Por primera vez, nadie le mandó callar. Aquella mañana, Larisa volvió a su escritorio como si nada hubiera pasado. Escribió algunos informes, atendió 2 llamadas telefónicas y actualizó la agenda del jefe con las reuniones de la tarde. La sala donde ocurrió la reunión aún tenía la puerta entreabierta. La luz del proyector apagado dibujaba sombras suaves en las paredes, pero ahora el ambiente era otro. Personas que nunca la notaban empezaron a observarla. Algunos la saludaban con un leve gesto, otros solo susurraban. Ella oía los murmullos, pero fingía no escucharlos. Era más fácil así. Había aprendido desde temprano que el respeto verdadero no se conquista con gritos, sino con coherencia. Rosana, del departamento contable, fue la primera en acercarse. Larisa, ¿puedo hacerte una pregunta? Ella sonrió. Claro. ¿Desde cuándo hablas inglés? Desde los 18. Obtuve una beca para estudiar fuera. Luego hice una especialización online. Rosana parpadeó, impresionada. ¿Y por qué estás aquí como secretaria? Larisa se encogió de hombros. Porque nadie preguntó qué más sabía hacer. A lo largo del día, los comentarios aumentaron. En la cocina, 2 gerentes senior conversaban en voz baja. Yo pensaba que solo anotaba recados. Salvó toda la reunión. Renato casi pierde el contrato. En el pasillo, un becario se acercó con respeto. Hola, Larisa. ¿Será que me puedes ayudar con un correo en inglés? Ella ayudó. Sin arrogancia, sin prisa. Explicó, corrigió, sonrió. Por primera vez, la veían como algo más que su función. Renato, por otro lado, mantenía el silencio. Pasó todo el día encerrado en su oficina, sin llamar a Larisa para nada. Cuando ella golpeó la puerta al final de la tarde para entregarle un documento, él solo asintió con la cabeza, sin agradecer, sin comentar, sin mirarla a los ojos. Pero su incomodidad era visible. La mano le temblaba ligeramente al sostener el bolígrafo.
Ella salió de la sala con la tranquilidad de quien no espera aplausos. Quien se ha acostumbrado a vivir tras bambalinas, aprende a celebrar en soledad. Al día siguiente, llegó un correo. Asunto: revisión de propuesta, traducción técnica. Larisa Abru era parte del equipo de planificación estratégica. Le pedían que revisara la versión final de la propuesta antes de enviarla a los inversionistas. Releyó. Su nombre estaba en el cuerpo del correo, en destaque. Larisa, tu apoyo en la traducción fue esencial. Nos gustaría que continúes participando en este proceso. No era un ascenso. No era un aumento. Pero era el primer paso. Era una puerta entreabierta. Pocos días después, un nuevo proyecto comenzó a circular en la empresa. Esta vez, con reuniones mixtas en portugués e inglés. Y Larisa fue invitada oficialmente a participar. Renato aún evitaba reconocerlo. Seguía siendo arrogante, pero ahora con menos firmeza en la voz. En el fondo, sabía que si no fuera por ella, esa reunión habría significado el fin de un contrato millonario. Un viernes por la tarde, mientras ordenaba los papeles del escritorio, Larisa sintió que alguien se acercaba. Era Eduardo, director de Alianzas Internacionales. Larisa, dijo con tono cordial, estamos reorganizando los equipos para el próximo ciclo de proyectos y quería invitarte a formar parte del equipo de expansión. Ella abrió ligeramente los ojos. ¿A mí? Sí. Tienes el perfil que necesitamos. Y, honestamente, demostraste que sabes mucho más de lo que esta empresa te ha permitido mostrar. Ella se quedó en silencio unos segundos, con el corazón acelerado, pero la voz tranquila. Lo agradezco de verdad. Claro, piénsalo con calma. Pero te adelanto, la invitación es sincera y merecida. Él se fue. Ella quedó allí, parada. No necesitaba más aplausos. Eso era suficiente. La semana siguiente, Larisa ya tenía un nuevo escritorio, al lado del equipo de planificación. Ya no era el escritorio de la recepción, ni el lugar del café. Era el escritorio de alguien que ahora tenía voz. Algunos aún la miraban con sorpresa, otros con desdén, pero a ella no le importaba. Porque ahora, por fin, la escuchaban. Al final de ese mes, contrataron a una nueva secretaria para asumir el antiguo puesto de Larisa. Renato, al presentarla al equipo, mantuvo el tono firme. Esta es la nueva asistente. Espero que tenga la misma eficiencia que Larisa. Fue la primera vez que dijo su nombre con respeto. Y esa noche, Larisa salió de la empresa con pasos ligeros. El cielo estaba despejado y el viento soplaba suave. Se sentía diferente. No por haber cambiado de puesto, sino porque finalmente, alguien había mirado más allá de la credencial. El nuevo sector era diferente. Allí, las paredes no eran de vidrio, y los oídos estaban más atentos. Larisa ahora participaba de las reuniones del equipo de expansión internacional. Ya no era la chica que solo anotaba, ni la que se quedaba callada esperando que la llamaran. Era escuchada. Era consultada. Y, sobre todo, era respetada. Aún usaba la misma ropa discreta, los mismos cuadernos organizados por colores. Pero ahora las personas se giraban hacia ella cuando alguien necesitaba claridad. El lunes, una reunión estratégica se organizó de forma urgente. Un nuevo socio europeo quería alinear detalles de una propuesta. Renato estaba presente, pero esta vez no lideraba solo. Cuando los invitados entraron, Larisa ya estaba sentada a la mesa, con el portátil abierto y los archivos listos. El ejecutivo extranjero sonrió al verla, la recordó de la otra reunión. Nice to see you again, you were brilliant. Larisa sonrió de vuelta. Thank you. It's a pleasure to work with you again. Renato carraspeó, intentó retomar el control de la conversación, pero Larisa ahora fluía con naturalidad entre ambos mundos. Traducía, explicaba, conectaba, y todos notaban que era ella quien tendía los puentes. Al final de la presentación, el ejecutivo comentó a los directores: ¿saben que tienen suerte de contar con alguien como ella en el equipo? Renato solo asintió con la mandíbula apretada, pero esta vez no contradijo ni intentó minimizar. A la hora del café,
Una de las gerentes más antiguas arrimó una silla junto a Larisa. ¿Has pensado en liderar un proyecto?, preguntó casualmente. ¿Liderar? Sí. Con tu formación y tu fluidez, puedes mucho más. Esta empresa necesita gente que sepa escuchar y hablar con claridad. Larisa se quedó en silencio unos segundos. Nunca me habían invitado a ese tipo de conversación. Pues lo estás siendo ahora. Días después, fue convocada para revisar los documentos de la nueva filial en Lisboa. Firmó como asistente de proyectos internacionales. Era solo un título, pero para quien ya fue invisible, era casi un grito. Aún con el cambio, Larisa seguía siendo la misma con todos. Saludaba a los becarios, ayudaba a quien pedía orientación, tenía paciencia con quienes aún no entendían su nuevo rol. Al final del mes, todo el equipo fue invitado a un evento de reconocimiento. Uno de esos elegantes banquetes donde se celebran metas alcanzadas. Larisa pensó en no ir, pero decidió aceptar. Se puso un vestido negro, sencillo, de manga larga, recogió el cabello y llegó puntual. Al entrar al salón, algunos la saludaron con sonrisas sinceras, otros con sorpresa. Renato estaba al fondo, la vio desde lejos, pero por primera vez no desvió la mirada. Durante la cena, uno de los directores subió al escenario para dar un breve discurso. Este trimestre fue desafiante. Tuvimos obstáculos, pero también sorpresas. Una de ellas nos mostró que el talento puede estar donde menos se espera, y que muchas veces es en el silencio donde habita la mayor potencia. Algunas miradas se dirigieron a Larisa. Ella bajó la vista, con timidez. El director continuó. Larisa, tú no solo salvaste una reunión. Salvaste la visión que teníamos de lo que significa ser esencial. Gracias. Aplausos llenaron el salón. Ella sonrió de forma contenida, pequeña, pero con el corazón latiendo con fuerza como nunca. Al día siguiente, al volver al trabajo, encontró una nota sobre su escritorio. Felicidades, te lo mereces. Renato no solía escribir notas, ni dar parabienes. Pero ese gesto decía más que cualquier discurso. Ella guardó el papel dentro de su agenda, entre las páginas de metas. En las semanas siguientes, Larisa fue convocada a reuniones estratégicas. Empezó a orientar a otros empleados con dudas sobre documentos internacionales. Poco a poco, se convirtió en un referente. Pero lo más bonito de todo era que seguía escuchando, seguía observando. No se había olvidado del tiempo en que servía café y nadie la escuchaba. Y por eso, ahora alzaba la voz por quienes también eran ignorados. Una tarde, una becaria golpeó la puerta de la sala. Larisa, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Es verdad que empezaste aquí como secretaria? Ella rió con dulzura. Es verdad. ¿Y ahora lideras parte de los proyectos internacionales? También es verdad. La chica sonrió con esperanza. Entonces, tal vez yo también pueda algún día. No es tal vez. Si estás dispuesta a aprender y no rendirte, si podrás, respondió Larisa. Ese día, al salir de la empresa, Larisa pasó frente al espejo del vestíbulo. Se miró por un instante. La misma ropa, el mismo peinado recogido. Pero por dentro, era otra mujer. Una que ya nadie mandaba callar. Una que, incluso tras tanto tiempo en silencio, había conquistado toda la sala. La nueva oficina no era lujosa. Tenía solo un escritorio de madera clara, una estantería con libros técnicos y una ventana con vista al patio de la empresa. Pero era suya. Y eso bastaba. Larisa organizaba papeles con la misma dedicación de siempre, estructuraba agendas, redactaba y revisaba documentos, pero ahora también lideraba. Coordinaba reuniones con otras filiales, orientaba nuevas contrataciones y traducía contratos sin tener que demostrar cada vez que era capaz. No se jactaba, no necesitaba ser el centro de atención. Pero estaba allí, firme, donde antes le decían que no pertenecía. A veces, entre una reunión y otra, caminaba por los pasillos que solía recorrer en silencio. Ahora la gente la detenía para pedirle ayuda. Ella ayudaba con paciencia, sin arrogancia. Pero dentro de sí, algo era distinto. Un sentido de pertenencia que no venía del gafete,
sino de la historia que llevaba consigo. Un día, se encontró con Renato en el ascensor. Estaban solos. Él parecía inseguro. Llevaba una carpeta bajo el brazo, el rostro cansado. Larisa, dijo sin rodeos, quería pedirte disculpas. Ella alzó la mirada, sorprendida. ¿Por qué? Por haberte subestimado y por haber tratado tu inteligencia como si no existiera. Ella respiró hondo. No guardo rencores, señor Renato. Solo aprendí a no esperar reconocimiento de quien no está dispuesto a ver. Él asintió. Tienes razón. Pero vi. Tarde, quizá, pero vi. Larisa hizo un leve gesto con la cabeza. Eso ya es un comienzo. Las puertas del ascensor se abrieron. Ella salió primero. Renato se quedó allí parado un instante, mirando el espacio vacío donde antes había una empleada invisible. Y ahora había una mujer que lo obligaba a reflexionar. Esa noche, sentada en casa con una taza de té caliente entre las manos, Larisa releyó la nota antigua de Renato que aún guardaba en su agenda. Felicidades, te lo mereces. Era breve, pero estaba llena de significado. Aquel papel no era un trofeo. Era un recordatorio de que sí, es posible abrir puertas sin forzarlas. Que el talento habla incluso cuando el mundo intenta callarte. Y que la dignidad de una persona nunca depende del cargo, sino del coraje de mantenerse íntegro, incluso cuando nadie está mirando. La lección que queda. El mundo va demasiado rápido, grita demasiado, juzga por las apariencias, por los cargos, por los títulos en la puerta. Pero a veces, quien cambia todo es quien pasó demasiado tiempo siendo ignorado. Y cuando esa persona finalmente habla, no lo hace para impresionar, sino para demostrar que saber escuchar es el primer paso para hacer que el mundo funcione mejor. ¿Y tú? ¿Alguna vez te sentiste invisible en algún lugar? ¿Tuviste que ocultar tus talentos porque nadie te daba espacio? La historia de Larisa es un poderoso recordatorio de que el valor de una persona no siempre está en el gafete, sino en la valentía de seguir, aunque nadie aplauda. Si esta historia te tocó de alguna manera, deja un comentario aquí abajo. Cuéntanos qué te pareció y desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte con alguien que necesite escuchar esto hoy. Nos vemos en la próxima historia.